Luego de que Asuna descubriera la localización de Kazuto Kirigaya, logró contactarse con la doctora Rinko, una de las mentes detrás del médico Void que habría mantenido a su amiga en contacto con el mundo virtual, y quien fuera la pareja sentimental de Akihiko Kayaba, con el objetivo de entrar en donde tenían custodiado a su novio. Una vez dentro, Kikuoka les explica los motivos detrás de la desaparición de Kazuto, y es que el daño neuronal provocado por el detenimiento prolongado de sus funciones vitales ha llegado a una gravedad mucho mayor a la esperada, al punto que ninguna tecnología existente sería capaz de recuperar su ser, salvo por el STL, el cual debía enviarlo solo con sus recuerdos dentro del inframundo para que la interacción constante con el entorno virtual le ayudara a regenerar las conexiones neuronales perdidas durante el incidente. El proceso se llevó a cabo con normalidad durante 2 días y parecía que Kazuto fue capaz de recuperarse por completo, estando tan solo a unos días de despertar con normalidad. Sin embargo, ocurre algo que ninguno en la nave se esperaba. Por alguna razón, los buques de defensa destinados a proteger la base de investigación tortuga-oceánica han abandonado sus posiciones mientras un grupo de hombres armados llegaron a las instalaciones, haciéndose con el mando de la sala de control y generando una sobrecarga del sistema que ha enviado todo el excedente al cerebro de Kazuto, mientras éste se encontraba en una situación de angustia. Así, pese a que todo el personal logró escapar, el grupo armado se ha hecho con la mayoría del control de las instalaciones, a tan solo un par de horas para hacerse con el control del cubo de luz que reside en la mente de Alice, la inteligencia artificial que ha logrado llegar al nivel de un ser humano normal, siendo necesario que Kazuto lleve a Alice al altar del fin del mundo para expulsarla del inframundo, antes que los mercenarios tengan la oportunidad de hacerlo. Pero este no es el único problema. Y es que aquellos 2 días para Kirito significaron el transcurrir de 2 años en los que ha entrado en el inframundo, haciéndose de un amigo que por fin puede servir para relacionarse con el verdadero Kazuto, sin que éste tenga que cargar con la fachada del héroe de Aincrad. Pero la corrupción de lo que parecía ser un mundo utópico obligó a ambos amigos a enfrentarse en contra del mismo sistema de gobierno, luchando contra aquella aberración que fue capaz de fusionarse con el sistema mismo, terminando con su tiranía. Pero todo aquello ha tenido consecuencias. Kirito ha perdido todas sus facultades, debe ser protegido por una persona que antaño fuera su rival, y la mayor parte de sus aliados ahora se encuentran muertos. Sumado a eso, la invasión del territorio oscuro al reino humano es algo inminente, y Kirito es visto como un traidor del imperio, por lo que Alice ve forzada a abandonar el campo de batalla para proteger al humano que le enseñó la verdad detrás de su mundo. Con grandes amenazas surgiendo desde ambos flancos, ¿qué sucederá ahora? ¿De qué manera se vio afectado Kazuto tras recibir el remanente de toda la energía de la base? ¿Qué es lo que buscan aquellos que desean robar el proyecto Alice? ¿Hay algo que Raz pueda hacer para defender el inframundo? ¿Siquiera es posible proteger al inframundo de aquellos que amenazan su mera existencia? Hola a todos, les habla Tanager, el tejedor psicoliterato, y esta es la continuación del arco de la alicización, preparándose para la guerra. Y volvemos con Sword Art Online. Luego de un nada merecido y bastante tortuoso receso de hacer videos, decidimos regresar con un nuevo video de SAO. Y cómo no hacerlo, para empezar me da la oportunidad de retrasar aún más el video dedicado al Peter Parker de la saga de Web, que de por sí me permite mantener un chiste del canal que poco a poco se va acercando a su final. Además, considerando que empecé este canal subiendo videos de SAO, me parece justo regresar con esta clase de videos, y vaya que da gusto volver, porque estamos ante una digna continuación del arco de la alicización que, de momento, mantiene una calidad que escasearía más adelante. Pero, como siempre les digo, vamos por partes. Como bien pudieron darse cuenta en la remembranza del principio, el mundo virtual y el mundo real están a punto de colisionar de formas nunca antes vistas, no solo por lo ocurrido dentro de las instalaciones de la tortuga oceánica, también porque el temido experimento de carga en las fuerzas de la luz y la oscuridad que se deben enfrentar está cada vez más cerca, y el panorama no podría estar peor. Para empezar, las cuentas de administrador dentro del territorio oscuro no cuentan con la suficiente protección para evitar ser hackeadas, por lo que el equipo especial puede tomar a Alice desde dentro del inframundo. Además, las fuerzas del territorio oscuro tenían desde hace mucho tiempo la ambición de conseguir penetrar el territorio humano con el objetivo de obtener un mínimo de recursos que la humanidad les había negado desde que aquel mundo virtual comenzó a existir. Y para complicar más las cosas, la administradora Quinella ya no existe. Los Caballeros de la Integridad han perdido mucha fuerza gracias a la revelación dada por Kirito, y más de la mitad de las fuerzas del mundo humano se encuentran en malas condiciones gracias a los eventos de la temporada pasada. Todo gracias a un hombre que no es capaz de levantar la espada para proteger al mundo que él mismo condenó mientras buscaba salvarlo. En su primer capítulo, el panorama no podría ser peor, y la serie no se molesta en maquillarlo. Nos dejan ver cómo es que Alice se ve forzada a escapar con Kirito para protegerlo de las represalias, sin tener un lugar a donde ir más que una cabaña alejada del bosque,
ya que en su estatus de criminal buscada no tiene derecho ni siquiera a habitar en una villa, mientras que el hombre en el que había depositado su fe se encuentra en un estado deplorable en el que parecía ser apenas un cascarón vacío. Pero la forma en la que se van desarrollando las situaciones que competen no parecen resolverse solo por decidir pelear por recuperar el control de la situación, sino que, en su mayoría, cada solución planteada a los problemas se va dando de forma orgánica, de modo en que vemos cómo una cosa que ocurre puede llevar a la otra, con lo que se da una nueva mirada al mundo, pero ya no una mirada que comienza romántica como lo fue en un principio de la temporada pasada, sino como una observación más decepcionada en la que la misma Alice se cuestiona si debería seguir protegiendo un mundo que ya no parece merecer ser salvado. Y para esta situación, una vez más la serie nos abre el abanico a toda clase de personajes y, aun cuando una buena parte de los mismos es mucho mejor explorado en la novela, mantienen lo suficiente de la esencia para comprender cada uno de sus actos. Podemos entender la desconfianza del pueblo hacia Alice, que al presentarse como una criminal que carga con el cuerpo vacío de quien fue presentado como un traidor del imperio, también podemos ver la encrucijada en la que se encuentra su padre al permitirle vivir cerca del pueblo sin que sus convicciones le permitan hacer algo más por ella, mientras que en el mundo humano vemos como cada uno de los presentes se encuentra en una situación complicada. Asumi y los científicos de la Tortuga Oceánica se mantienen a la expectativa de lo que podría suceder con los mercenarios que han llegado, y aun cuando son capaces de investigar algunos detalles acerca de los mismos, es poco lo que pueden hacer, ya que si bien el mundo virtual desde el territorio humano está protegido, es posible que ellos puedan invadirlos en cualquier momento, lo que solo complica más la situación respecto a Kazuto, ya que al encontrarse rodeados, no hay una manera real de tratar el daño recibido a la Flocklight, por mucho que se pueda conocer las zonas a tratar. Y es gracias a que el autor se tomó el tiempo de desarrollar a los personajes que cada situación a la que se enfrentan se siente más peligrosa y por lo tanto el espectador es capaz de sentir ese aire desolador que acompaña al inicio de la temporada, esa desesperanza que va acompañándose con la necesidad de hacer algo por salir del lío, cosa que influye de excelente manera con el siguiente punto. Como dije una vez, uno de los principales problemas de Sao cuando comenzó radicaba en el tratamiento que se le daba al mundo, viéndolo como un mero suelo donde se camina y sin desarrollarlo de una manera satisfactoria, ya fuera porque la trama se apresuraba sin razón, o porque narrativamente no tenía mucho sentido perder el tiempo al explorar cada zona de los mundos a recorrer. Esta forma de tratar el entorno, si bien daba una narración algo fluida, sí provocaba que muchas veces importara poco o nada lo que sucede con los personajes, al punto que uno podía llegar a preguntarse qué tenía de interesante los juegos virtuales y de cualquier manera no tenían un atractivo que fuera visible en el anime, al punto que varias parodias llegaron a cuestionar si los juegos en los que se desarrollaba la historia comenzaban con una trama propia o simplemente se trataba de ir por el mundo sin más. Y si en la licitación de la tercera temporada se pudo explorar de forma completa el modo de vida del mundo y la corrupción que lo llevó cerca de la perdición, en esta temporada podemos ver las consecuencias de eliminar aquel régimen de autoritarismo sin contar con un plan real a mano. Porque sí, la administradora quería eliminar a la mitad de la población para eliminar el territorio oscuro y extender su reinado, pero al no haber nadie que ocupara el vacío de poder dejado, ¿quién existía para proteger realmente el mundo? Si el territorio oscuro se encontraba cerca y el equipo de Kirito eliminó a los caballeros de la integridad, ¿qué podría evitar una invasión a gran escala una vez que la brecha entre ambos mundos se abra? Es verdad que Kirito se encuentra vulnerable luego del incidente y que es deber de Alice protegerlo, pero ¿es responsable dejar al reino humano sin la segunda caballero de la integridad más poderosa? Pero el mundo humano no es el único del que se puede sacar provecho. En el territorio oscuro también hubo un gobierno regido por la ley del más fuerte. Cualquiera con el poder necesario para mandar a otros sería considerado el gobernante, y si bien muchos habitantes del territorio habían expresado sus intenciones hostiles, ¿qué era lo que querían los demás? Esto obviamente está mucho mejor explorado en la novela, pero podemos ver cómo aquellos mucho más poderosos en la oscuridad no tenían una verdadera intención de atacar, sino que querían conseguir la paz a través de la diplomacia y concesiones de ambas partes, lo que da al mundo una complejidad que va mucho más allá de simplemente conquistar sin más, demostrando que, aun cuando sean monstruos fabricados por el sistema como antagonistas, tienen un alma y mente propia que puede hacerlos moverse incluso de forma diferente a lo que se tenía pensado en el sistema. Y ese valor y esa belleza y desarrollo en el mundo virtual por fin son explorados en el mundo real, donde Lisbeth presenta uno de los mejores discursos en la historia de Sao, y que serviría como una descripción de lo que la realidad virtual siempre significó para ellos, mostrando motivos válidos por los cuales los allegados a Kirito están dispuestos a dar todo, no solo por su amigo, también por rescatar aquello que les ha entregado tanto después de 3 años de aventuras.
Uno de los pies en los que Sao cojeaba desde su inicio era la creación de antagonistas, no porque sus diseños fueran sosos o porque sus motivos no fueran interesantes, sino porque fueron tratados tan por encima que se volvían personajes planos que servían como esponjas de daño para que Kazuto se desahogara luego de algún día difícil. Pero si antes tuvimos antagonistas buenos con la realeza, los caballeros de la integridad y la administradora, en esta parte del arco no nos quedamos atrás, pues desde el punto de vista del territorio oscuro, cada uno de los personajes tiene sus propios motivos, ya sea para atacar o para tener paz. Los goblins, acostumbrados a siempre recibir menos cuando podrían tener acceso a tierras dignas justo del otro lado de la montaña, los orcos y ogros que buscan un poco de reconocimiento para su gente, las brujas oscuras que quieren evitar perder el estatus con la invasión, e incluso los caballeros oscuros que prefieren no atacar porque, aun cuando tengan la victoria asegurada, prefieren un acuerdo en el que ambas partes puedan recibir un mejor trato sin necesidad de una batalla, cosa que incluso habría sido posible de no ser porque ellos no eran los únicos que complicarían la vida para los protagonistas. Como dije antes, el grupo protagónico se vio orillado a quedarse en una sala de respaldo, y si bien tenían protegido al mundo humano de posibles invasiones, el territorio oscuro era otro asunto, por lo que dos de las cuentas más poderosas del inframundo estaban vacías, sin nada que les impidiera usarlas. Con eso en mente, Gabriel Miller, un soldado cuya alma se encuentra vacía al no poder comprender los sentimientos de aquello atesorado por los humanos, entra a ese mundo en busca de consumirlo y destruirlo, mientras Basago lo sigue gracias a su genuino deseo por acabar con tantas vidas como pueda, pero se mantiene ahí, gracias a que ha sabido de un rival que había logrado derrotarlo en una ocasión y que esperaba recibir una revancha de su parte. Esto, sumado al modo de relacionarse como equipo de asalto, hacen que mercenarios anónimos en una misión de extracción se conviertan en personajes que tienen un peso e importancia en la trama, algo que abre la posibilidad de un peligro y que va mucho más allá del mundo virtual, introduciéndonos a una verdadera guerra. Y eso sería perfecto, pero no lo es. Como ya dije, la obra tiene bastantes puntos positivos y no se puede negar lo lejos que quedó la saga de aquella historia breve, mal contada y peor adaptada de hace unos 10 años. Pero en esta primera parte de la temporada ya nos van mostrando un par de los motivos por los que Sao fue tan criticado en su día y que llevarían a un equilibrio para el final de la misma. Pero vamos a comenzar con el primer y más obvio giro conveniente. Y es que en el final de la tercera temporada escuchamos un terrible problema referente al mundo real. Iban a desconectar la energía principal a la fuerza y eso libraría todo un excedente en contra del cerebro recién reconstruido de Kazuto. Aquello nos es planteado como una verdadera catástrofe, y lo es, mostrándonos un efecto negativo en el primer episodio donde lo vemos reducido a poco más que un ente sin alma. Y digo, sabemos que es el protagonista y que por eso no puede tener un daño irreparable, pero bastaría con un par de tratamientos en el mundo real, salvo porque en realidad a su cerebro no le pasó nada, nada de nada. Una súbita descarga de energía proveniente de un laboratorio alimentado por un reactor nuclear no le hizo nada a Kazuto. Pero si aquello no le hizo nada, ¿por qué es que está en un estado tan deplorable? Muy sencillo, se deprimió. En el momento en el que recibió la descarga, Kazuto había perdido a su mejor amigo, fue derrotado moralmente en el combate de la administradora y comenzaba a comprender el trabajo extenso que quedaba por hacer. Y cuando recién estaba empezando a reponerse, escuchó que Asuna estaba en un laboratorio en el océano, que su cuerpo se encontraba en peligro y algo referente a una explosión para después recibir la descarga. Entonces, la combinación de la energía eléctrica recibida en sí mismo, sumado a la incertidumbre y la tristeza dentro de él, hicieron que su mente dejara de reconocerse a sí misma, por lo que, si bien cuenta con todas sus capacidades adquiridas a lo largo de los años, no es capaz de reconocerlas ni de actuar más allá de reflejos y acciones simples. Esto es bien llevado y nos muestra un poco de lo que de verdad estaba cargando el protagonista, pero una debilidad psicológica que lo incapacitó en lugar de una física hace que lleguemos a preguntarnos si de verdad Kazuto es un ser humano. Después de todo, él solo se tanqueó una descarga de máxima potencia sin recibir ningún daño más allá del espiritual. Además, tenemos que mencionar una hermosa escena que echa por tierra a varios personajes femeninos de la obra al poner a Kirito en un estatus bien descrito por el buen canal de Yo Soy Silver como el Maluma con sus 4 babies, o el hecho de dejar demasiadas cosas para la interpretación del espectador y no del modo en el que ocurrió en la tercera temporada, donde eliminaron datos que, si bien eran interesantes, no repercutían demasiado en la trama. Pero aquí, eventos vitales para el desarrollo se van dejando cada vez más de lado, como el mismo desarrollo del territorio oscuro que tanto se estaba planteando, o incluso la senda de algunos otros personajes que ya estábamos viendo desde antes.
Entonces, ¿podría ser perfecta esta serie? Sí, pero no lo es. El experimento de carga es un muy buen arco, no tan bueno como la alicización, pero sin duda mucho mejor que la mayoría de las historias a las que el anime ya nos tenía acostumbrados. El estudio sabe resumir de manera aceptable lo ocurrido en la novela, aprovechando su ventaja en el campo visual y utilizando cada oportunidad para mostrar la evolución en la animación. Sin embargo, para este punto vamos a comenzar con una leve caída de calidad, que nos llevarán a una resolución algo mediocre cuando ves el todo, pero eso ya es tema para otro video. Por el momento dejo una calificación de 9 de 10, sigue siendo mejor que la mayoría, pero los defectos van creciendo y crecerán aún más. Pero hasta que eso haya pasado, les agradezco por ver este video. Han sido un par de meses algo largos y difíciles, ya saben, ser atraído a un reino dimensional donde el tiempo y el espacio se vuelven conceptos algo ambiguos no es algo demasiado revitalizante. Pero ya saben lo que dicen, nada motiva más el espíritu de un hombre que el escapar de un bucle sin final en donde se le arrebata toda voluntad. Con esto en mente, han de saber que volvemos recargados en todo sentido, volviendo a nuestra programación habitual y sumando un par de detalles más que serán libres de revisar en los enlaces que iré dejando en la descripción del video. Pero volviendo al tema, saben que si les gustó el video, o les alegra, aunque sea un poquito, que mi retorno, puedan hacérmelo saber al dejar su like o comentarme lo que les pareció el arco del experimento de carga en la caja correspondiente. O si por otra parte no les agradó y quieren devolverme a aquel abismo indescriptible, también pueden hacérmelo saber en los comentarios y dejando su respectivo dislike, porque el hecho de que YouTube crea que somos de cristal no debe impedirnos expresar nuestro descontento. Pero en caso de que vieras este y otros videos de este tipo y te gustaran, no olvides suscribirte, que subo videos de este tipo todos los meses. Pero si por otro lado prefieres un par de videos referentes a la psicología, al psicoanálisis o la literatura, pues corriste con suerte, porque volveré a subir contenido de todo eso cada 10 días. Y sin nada más por añadir, me despido. Les habló Banager, el tejedor psicoliterato. Nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.